Thank you. I would now like to pass the floor on to Manuel DeSantis. Mr. DeSantis is an Eisenhower Fellowship recipient. He received his award in 1998. He is also a professor at the Universidad de Alicante, and he will be chairing the Eisenhower Fellowship Awards ceremony. We have 9 very deserving awardees, and I would like to call Mr. DeSantis to the podium, please. Each awardee, please note that you have 3 minutes to speak, and we will be monitoring the time so we keep on track. Thank you so much for your cooperation. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, siempre se ha de decir lo que se siente. Buenas tardes a todos. No es mío, evidentemente, tampoco soy yo Paloma, como evidentemente se ve. ¿Me dejas, Javier? Pues muy buenas tardes a todos. No soy yo, es Quevedo arremetiendo contra el duque de Olivares. Así le fue, pero al duque de Olivares lo recordamos poco y a Quevedo lo recordamos. No ha de haber un espíritu valiente. Estos son 2 estrofas que yo llevo siempre en la cartera y que saco de vez en cuando y que suponen una manera de vivir. Y esto, en definitiva, es lo que nos marca a los Eisenhower y la razón última y única de estar hoy este ratito aquí. Honrar a aquellas personas que a lo largo de su vida se han dejado la piel por la libertad de expresión. Porque sin libertad de expresión no hay sociedad. Yo soy Manuel DeSantis, me dedico a la universidad, en la Universidad de Alicante, y estar en medio, como Eisenhower Fellow, en medio de un congreso como este, pues es maravilloso. Gracias, Javier, nuestro presidente. Gracias a todos los Eisenhower. Felicidades a todos los premiados. Y a partir de aquí me vais a dejar que deje un poco el paso. Vamos a nombrar y a darle el premio a nuestros 9 premiados de este año. Este año ya es el año 8. Son muchas personas españolas y del entorno de América Latina que sabemos que se han dejado la piel, muchos periodistas, y que han sido reconocidos dentro del premio del First Amendment. Una sociedad que no reconoce a las personas que lo dan todo por la libertad de expresión, es decir, que trabajan para los otros, es una sociedad que no merece serlo. Así que larga vida a estos premios y enhorabuena a todos. Me gustaría llamar, en primer lugar, a Juan Luis Cebrián. Me parece que no necesitas ningún tipo de introducción. Juan Luis es presidente honorario, como sabéis, del país y Strategic Advisor hoy del World Law Foundation. Juan Luis, tus 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tuve el honor y el placer de recibir la distinción de los Eisenhower Fellows hace ya una década, no casi una década, 8 años, y me han pedido que haga un breve comentario sobre Eisenhower, que ya no es tan conocido por las nuevas generaciones, y sobre la primera enmienda, que es lo que estos premios quieren reconocer, el ejercicio de la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Yo guardo una memoria personal de Eisenhower que se remonta a su visita a España en 1959. Fue una visita histórica
porque el vencedor de la Guerra Mundial, a azote de Hitler y de Mussolini, se abrazó en la base de Torrejón de Ardoz con el antiguo aliado de Hitler y Mussolini, el general Franco, debido a las necesidades de la geopolítica del momento. La relación de los españoles con los Estados Unidos ha sido siempre ambigua y un poquito desasosegante. El desastre del 98, al que contribuyó la intervención de las tropas americanas en favor de los revolucionarios cubanos, sirvió como un inicial acicate de un cierto sentimiento antiamericano en la opinión pública española, animado a derechas y a izquierdas, primero por los franquistas, partidarios de las potencias del eje, y más tarde por la oposición de izquierdas, desencantada por el apoyo de la Casa Blanca al dictador. Pese a todo ello, los españoles de mi generación crecimos, sin embargo, bajo el flujo y el influjo del sueño americano, en gran parte gracias a las películas de Hollywood que estaban siempre dobladas al castellano. Para nosotros, Gary Cooper era español, definitivamente. O sea que el día en que el presidente llegó a Madrid, recién cumplidos mis 15 años, me lancé a la calle, como muchos miles de ciudadanos, a vitorearle. De manera que mi relación sentimental con la figura de Eisenhower arranca en la adolescencia y siempre tuve por él admiración y respeto que crecieron cuando en la madurez fui consciente de la contribución que había hecho a la causa de la paz mundial y a la derrota del fascismo. Vamos a entregar ahora, desde la fundación que lleva su nombre, unos galardones en reconocimiento y homenaje a la defensa de los valores representados por la primera enmienda de la Constitución americana. El ejercicio de las libertades de expresión, de pensamiento, de prensa, de religión y culto, de reunión y manifestación, están allí recogidas y constituyen la piedra angular de la democracia de ese país. Hay que decir que en el Cádiz de 1812 los constituyentes habían aprendido la lección. La ley que promulgaron 2 años antes de la propia Constitución de Cádiz fue la Ley de Libertad de Imprenta, que además los revolucionarios mexicanos contra la dominación española adoptaron en su integridad como primera ley de la nueva República Mexicana. El principal acierto de esta famosa primera enmienda reside en el reconocimiento objetivo y expreso de que la libertad es indivisible. No puede haber libertad de expresión si no hay otro tipo de libertades y viceversa. Basado en ello, el periodismo americano se convirtió a lo largo de más de 2 siglos en un modelo para todos los profesionales. Viví las peripecias de 2 causas fundamentales que enfrentaron al periodismo de calidad con el poder constituido: los papeles del Pentágono y el caso Watergate. En ambas ocasiones, pese a las protestas de los gobernantes sobre la amenaza que para la seguridad del Estado constituían las actividades del Washington Post y el New York Times, los jueces estimaron que la verdadera amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos y de sus ciudadanos, contra su orden constitucional, eran los intentos de ocultación y censura, la represión de la libertad de expresión que los gobiernos tantas veces tratan de imponer sin distinción de ideologías ni de épocas. Lo hemos vivido así y lo seguimos viviendo en muchos países democráticos, incluido este. La argumentación del poder para tratar de justificar su acoso a la libertad de expresión es siempre la misma: la defensa de la utilidad pública, el interés general o el bien común. Simples declaraciones interesadas que solo tratan de proteger sus privilegios. Y como el propio presidente Eisenhower decía, quienes por defender los privilegios abandonan sus principios, acaban por perder las 2 cosas. Hoy reciben en este acto un diploma en reconocimiento de sus méritos periodistas de probada calidad en el ejercicio de sus funciones, legatarios del saber hacer profesional edificado bajo el influjo de la primera enmienda. Han padecido muchas veces todos ellos, padecen y me temo que padecerán
las presiones, amenazas, lisonjas y señuelos con que los poderosos de la tierra tratan a diario de que se silencien corrupciones, no se cuente lo que interesa a la gente y se divulguen, en cambio, los eslóganes de los muchos ministerios de la verdad que por el mundo existen. Mi enhorabuena a todos los premiados y mi agradecimiento por su esfuerzo en esta lucha en defensa del rigor en las informaciones y el pluralismo en las ideas. En un mundo en el que la opinión pública está siendo malversada, malbaratada, torturada por las fake news, las posverdades, los influencers y los genios del marketing político, cuando no por la directa amenaza del poder, el ejercicio de un periodismo profesional, libre e independiente, que es el que practican nuestros galardonados hoy, es más necesario que nunca, por difíciles que sean las circunstancias en que sobrevive, a fin precisamente de que los principios y valores declarados en la primera enmienda ni desaparezcan ni se desfiguren, porque son el fundamento esencial de nuestras democracias. Muchas gracias. Esta vez. Gracias. El protocolo que vamos a seguir es muy estricto, tenemos poco tiempo, pero va a ser muy intenso. En primer lugar, voy a nombrar en su orden a cada uno de las personas que han sido premiadas este año por el Grupo Español de la Fundación de Eisenhower Fellowship. Voy a nombrar también al miembro de la Fundación que va a hacer la pequeñita presentación, al que no daré más de 45 segundos o un minuto, pero hay que justificar los porqués, porque aquí se premia a personas, no se premia a instituciones. Y a continuación vamos a dar 2 o 3 minutos máximo a cada uno de los premiados para que nos cuenten lo que tengan a bien. La primer premiada es Anna Bosch, periodista española y corresponsal de Televisión Española. Le presenta Alfonso Vegara, Eisenhower Fellow y presidente de la Fundación Metrópoli. Enhorabuena, Ana. Pues la verdad es que para mí es un honor y una satisfacción presentar a Anna Bosch, sobre todo porque representa un gran compromiso con la profesión y también un altísimo nivel de excelencia. Por señalar algunos rasgos de su trayectoria, ella ya en el año 2013 recibió el prestigioso premio de periodismo Salvador de Madariaga, que está otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. Es decir, los propios profesionales ya reconocieron su labor. En el 2020, o sea, muy recientemente, también recibió el premio Ernest Udina a la trayectoria europeísta. Yo creo que este es un tema muy relevante en toda su trayectoria y fue dado este premio, fue concedido por la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña. Ella es una persona especializada en periodismo internacional, corresponsal de Televisión Española en algunas ciudades de referencia, como Washington, Londres, Moscú, y ha sido enviada especial a algunos de los eventos más relevantes, como el nombramiento de los presidentes de Estados Unidos, como Barack Obama o Donald Trump. A mí lo que más me ha impresionado es el ser coautora del libro Europa soy yo, donde afronta temas de gran actualidad como el tema del Brexit, el euroescepticismo, también la pérdida de confianza en las instituciones. Yo creo que es una labor formidable, es un ejemplo de compromiso y excelencia profesional y por eso desde la Fundación Eisenhower es un privilegio también poder reconocer esa trayectoria como referencia para otros jóvenes profesionales también que están dejándose la piel, como comentabas, en esta admirable labor. Muchas gracias.
¿Hablo primero? Sí. Bueno, pues, a ver, intentaré atenerme al tiempo que me han dado para la crónica, que es lo que siempre lleva más problemas con los editores. Antes que nada, muchísimas gracias a todas aquellas personas que directa o indirectamente hayan tenido que ver con este premio, con que lo reciba yo. Es un premio que por razones obvias a mí me emociona, por los vínculos con Estados Unidos. Es un país al que amo profundamente a pesar de sus defectos y a pesar de sus virtudes. Una de sus mayores virtudes, estoy nerviosa. Una de sus mayores virtudes que admiro y que no me canso de poner como referencia es esa primera enmienda que ha glosado Juan Luis Cebrián y a la que alude el premio. Y que, en palabras de la juez Ginsburg, que ha sido homenajeada, a quien se ha rendido tributo en estas 2 jornadas aquí, esa primera enmienda es la esencia de los Estados Unidos, el derecho a pensar, hablar y publicar como creamos, sin miedo a que el gran hermano gobierno tome represalias. En España, afortunadamente, y a diferencia de otros países, algunos de los cuales conozco bien, los periodistas no tememos porque ni el Gobierno ni sicarios del Gobierno nos maten. Pero eso no quiere decir que lo tengamos todo ganado. Sigue habiendo multas, sigue habiendo sentencias, sigue habiendo incluso algo tan anacrónico hoy como es el secuestro de revistas, cuando cualquiera le llega al final por tarde o temprano, más temprano que tarde, por WhatsApp o lo que sea, contra revistas incluso satíricas. Y hace solo 6 años entró en vigor una ley, la famosa Ley Mordaza, que censuraba el que los periodistas pudiéramos tomar imágenes de las fuerzas de seguridad. 5 años después, porque hubo recurso, 5 años después el Tribunal Constitucional dictó que esa cláusula era efectivamente anticonstitucional. Y, por poner como referencia a Estados Unidos, en los últimos premios Pulitzer, de hace apenas un mes, se ha hecho una mención especial a la joven ciudadana de 17 años que con un teléfono móvil grabó los famosos 8 minutos y 46 segundos de tortura hasta la muerte por parte de un policía contra un ciudadano. Y ese vídeo, grabado por una ciudadana, ha sido una de las pruebas importantes para al final condenar a cárcel a ese policía. En España hoy hay partidos políticos que no solo vetan a periodistas, sino que los señalan. La policía agrede a los periodistas en ejercicio de su profesión en manifestaciones o los detiene. Y ya que este es un marco en el que ha habido y hay muchos juristas y abogados en calidad de puente, que es lo que se supone que somos los periodistas entre la opinión pública y los grandes 3 poderes de una democracia, me permito comunicarles, si no lo sabían, que la opinión pública está desconcertada, y es un understatement, como dicen en inglés, porque no le cuadran, no le casan algunas sentencias judiciales que amparan algunas formas de expresión, de propaganda, de difusión, de sátira, y en cambio no amparan otras. Cuanto más descrédito tengamos las instituciones y los medios consolidados, como somos la mayoría de los que representamos esta tarde aquí en España, tienen el descrédito de la población, la democracia está en peligro. Así que a los periodistas, por supuesto, y a los demás poderes nos corresponde ganarnos de nuevo esta credibilidad y esta confianza de los ciudadanos.
termino diciendo que, de todas maneras, el peligro mayor que tiene para esta democracia y para esta libertad de expresión hoy es la precariedad económica. Para las empresas, porque son rehenes de sus préstamos, de sus operaciones financieras o de sus subvenciones y, con ellas, injerencias públicas. Y para los periodistas de a pie, que es lo que soy yo, porque hace falta tener valor e incluso un poco de inconsciencia para plantarte delante de un redactor jefe, hacer valer tu cláusula de consciencia, si corres el riesgo de al día siguiente estar en el paro en un oficio en crisis. Final, en este tiempo de polarización, mentiras y discurso del odio, termino también con la juez Ginsburg. La primera enmienda no da carta blanca para atropellar el bienestar de los demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Os ruego a los Eisenhower que subáis rápidamente, hacemos la foto y continuamos. Gracias. Muchas gracias. Nadie mejor que un periodista conoce la tiranía del espacio y la tiranía del tiempo. Así que me vais a perdonar si soy muy exigente porque tenemos una hora y tenemos todavía muchos premios que conceder y mucha emoción. En segundo lugar, me gustaría llamar a Francisco Rosell, director del Mundo. Presenta Javier Cremades, abogado, sobre todo abogado, y además presidente de la Asociación Eisenhower Fellowship de España. Francisco, Javier. Muchas gracias. Me encanta presentar a Paco Rosell. Me encanta que Manolo de Santes presente todo el acto porque él es uno de los grandes maestros del derecho privado en España y además un gran defensor de la libertad de expresión de siempre. Y me encanta que Juan Luis haya hecho esa presentación que es un marco general, ¿no?, para entender algo que está muy conectado y que la jurisprudencia del Supremo americano, recogida luego por el Constitucional alemán y luego por casi todos los tribunales constitucionales donde hay estados de derecho, incluido el español, ha hecho un razonamiento muy sencillo. Sin opinión pública libre no puede haber democracia y sin democracia no hay Estado de Derecho. Y hoy hemos aprendido, ayer también, que solo en un Estado de Derecho se puede garantizar plenamente la dignidad de cada uno. Por lo tanto, nos jugamos muchísimo con que haya unas ventanas abiertas al exterior por el que circule el oxígeno de la información. Decía el presidente Eisenhower que la prensa era el vigía del poder. Y la famosa frase de Jefferson la siguen pronunciando miles de personas en los Estados Unidos, ¿no? Paco Rosell es un vigía del poder y se ha jugado el tipo. Fue durante muchísimos años en Andalucía el jefe de un periódico muy combativo, donde había un régimen muy sólido, muy establecido, con muchos años de permanencia en el poder. No voy a decir que era parecido al PRI, hablando de nuestros hermanos mexicanos, pero era un partido que necesitaba una vigilancia, porque tenía mucho poder. Y eso fue lo que hizo Paco, y eso no es fácil. Ahora está dirigiendo uno de los grandes buques insignias de la información de nuestro país, que es el diario El Mundo, y le pasa exactamente lo mismo, es que sigue siendo independiente.
Por lo tanto, paga un precio cada día por hacer lo que hace, pero creo que es consciente de que está prestando un servicio público que tiene que ver con el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos españoles. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, querido Javier. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Luis. Creo que después de lo que has dicho en la primera enmienda, todos vamos a seguir ese paso porque yo creo que es la seña de identidad de los periodistas. Este reconocimiento es a personas, sin duda, y así lo ha subrayado el presentador, pero yo tengo que compartirlo necesariamente con toda la redacción de la que me enorgullezco dirigir, como es el diario El Mundo, que hacen todos los días causa al servicio de la libertad de información al que los periodistas tenemos la alta encomienda de administrar un bien fundamental que es el oxígeno de la libertad. Cuando una democracia comienza a dejar de serlo, el primero que lo sufre es el periodista. Bien lo sabemos por el testimonio de tantos periodistas asesinados, secuestrados, extorsionados, vejados e insultados. Bienaventurados todos ellos, porque ellos son la siembra de la libertad. En este sentido, en El Mundo y otros periódicos, nunca nos olvidamos de ellos y lo hacemos presente en aquellos que nos recuerdan lo que somos y para lo que nacimos. Me refiero a 3 compañeros que murieron sirviendo el periodismo y a la libertad, 2 enormes reporteros de guerra como Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado, fallecidos en Afganistán en el año 2001 y en Irak en 2003, respectivamente, y un gran columnista vasco, José Luis López de Lacalle, asesinado por la banda terrorista de ETA en Andoain en el año 2000. Ellos representan lo mejor de todos nosotros y nunca podremos olvidarlos. Hoy quiero también evocar a otro de los nuestros, nuestro querido David Gistau, está por ahí su familia, al que lo perdimos en el momento en el que la brillantez y el talento de su pluma más resplandecían y más necesaria nos era. Como bien saben mis colegas, vivimos momentos que no son fáciles, pero los que debemos procurar sacar lo mejor de todos nosotros para cumplimentar ese principio básico del periodismo que consiste en decirle al poder aquello que no quiere oír o revelar aquello que está interesado en hurtar al conocimiento de la opinión pública. A este respecto, conviene no echar en saco roto lo dicho en su día por Joseph Pulitzer de que las naciones prosperan o decaen al mismo tiempo que lo hace la prensa. Y en el momento actual de España no deja de acreditarlo. Una prensa crítica, independiente y de investigación es la sangre de la democracia, pues la libertad y la democracia se deprecian al compás de sus medios de comunicación. Cuando la prensa falla, la democracia y los países quedan desguarnecidos. Por eso, cuando algunos festejan las crisis de los medios de comunicación, olvidan que esas campanas que doblan a muerto, lo hacen también por ellos, en línea con los versos célebres que inspiraron la novela de Hemingway sobre la guerra civil. Nosotros ni ponemos ni quitamos rey, se ha dicho en sentido simbólico, como se pueden imaginar. Pero sí creemos que incluso en la adversidad, los excesos del poder deben ser vigilados y contribuir al restablecimiento de los cánones democráticos cuando se adulteran. Desde su nacimiento, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, el mundo ha procurado hacerlo, valiéndole la persecución de quienes buscan el voto popular como burladero o de otras fuerzas que buscan socavar la democracia. Cuando se deserta del deber del periodismo, se facilita la corrupción, el abuso y la impunidad, hasta la espesura de esa niebla que baja tanto que hace invisible el suelo mismo, obligando a caminar a tientas para no toparse con alguna impudicia más. ¿Qué razón tenía nuestro Baltasar Gracián cuando apostrofaba hombres sin noticias, mundo a oscuras? Somos conscientes, los periodistas, debemos hacer también ese ejercicio autocrítico, que haber acertado muchas veces no nos garantiza tener la razón siempre. Por eso siempre debemos ser autocríticos como garantía de nuestra fiabilidad y solvencia frente a nuestros lectores y frente a los ciudadanos, primordialmente de aquellos que acuden a un medio de comunicación como la madre coraje de la película El cuarto poder, cuando el director, Humphrey Bogart, le pregunta ¿por qué no va a la policía para que sea ella la que esclarezca el asesinato de su hija? Y ésta le responde, ¿policía? No, no conozco a la policía, conozco este periódico. Hace 30 años que conozco este periódico
y confío en él más que en cualquier otra institución. Se fiaba más de cualquier de esas instituciones. Conviene no perder de perspectiva que cuando Edmund Burke, el gran reformador de la Inglaterra de su tiempo, acuñó la famosa frase sobre los periodistas «ustedes son el cuarto poder», no trataba de lisonjear a la prensa, sino que apelaba a ella en un momento crítico en el que la corrupción se había apoderado del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Por eso, con el mismo espíritu pionero que puso en marcha el mundo en 1989, seguimos haciendo camino al andar, al tiempo que reclamamos como Goethe, luz más luz. Muchas gracias. Me gustaría llamar a los Eisenhower, pero también a los Eisenhower Fellows colombianos y de Estados Unidos que hay presentes. Gracias. Tengo el placer de nombrar a Javier Moreno, director del País, que ha recibido también este año el premio Eisenhower. Presenta Antonio Martín Carrillo. Antonio es Eisenhower Fellow y presidente del Foro Aeronáutico. Os invito a venir aquí a los dos. Buenas tardes. Es para mí un honor y una enorme satisfacción tener el privilegio de presentar a Javier Moreno Barba en el momento en el que se va a reconocer una parte muy importante del trabajo que realiza como periodista. Javier Moreno Barba es un adalid de la información veraz, ha estado siempre ligado al diario El País, es un hombre internacional, un hombre que se ha movido por todo el mundo. Tengo anotado que, en fin, nació en París y luego pues, ha viajado, en los primeros años estuvo trabajando en Alemania. Se empezó a hacer ya como periodista precisamente en el diario El País, en uno de los másteres que tenía para los jóvenes promesas, y a partir de ahí pues, yo creo que ha estado prácticamente siempre ligado al diario El País. Javier Moreno estuvo en El País como director de este periódico desde el año 2006 al 2014, es decir, durante 8 años, y ahora vuelve a ser el director del diario El País. Él ha sido también director del diario 5 Días y en el tiempo entre que fue y volvió a este diario como director, fue director y fundador de la Leading European Newspaper Alliance, que agrupaba 8 de los principales periódicos europeos. Javier Moreno Barba ha sido elegido para recibir este premio, lo cual le honra y nos satisface a todos los Eisenhower el poder dárselo en estos momentos. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Señoras, señores, por mucho que se esfuerce uno, resulta difícil encontrar un texto como el de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que de forma tan sucinta, elegante,
e inspiradora, apenas 45 palabras en inglés, encapsule mejor, con carácter normativo además, la esencia de la libertad. Prohíbe la enmienda a los legisladores restringir la libertad de religión, así como el derecho de reunión y protesta pacífica, también la libertad de opinión y de prensa. Siendo yo periodista, entiendo que es mi compromiso radical con todas ellas lo que les ha llevado a considerar este galardón, que les agradezco mucho. Los periodistas no solemos gozar de mucho predicamento entre los gobernantes. Son permanentes los enfrentamientos a cuenta de las informaciones que los periódicos publican y que traen causa de demasiadas acusaciones, presiones, así como intentos de control y manipulación de toda laya que amenazan de forma innecesaria el ejercicio de la profesión y enturbian algunos derechos fundamentales. Tanto Ana como Francisco han hecho referencia a ello. Dirigí, Antonio, mi primer periódico antes de cumplir los 40 años, me acerco ya a los 60, ya sé que no parece, pero me acerco a los 60, y no ha habido un gobierno en América Latina o España, incluido el actual, con el que no haya vivido fuertes desencuentros. Por lo demás, periodistas y gobernantes compartimos en España un escaso aprecio por parte de los ciudadanos. También Ana ha hecho referencia a eso, según la mayoría de las encuestas, lo que nos debería hacer reflexionar sobre qué hemos hecho mal en casi 50 años de vida democrática para merecer tan severo juicio. William Brennan, un juez que, como ustedes perfectamente saben, tuvo una larga y fructífera carrera en el Tribunal Supremo de Estados Unidos tras ser propuesto precisamente por el presidente Eisenhower y contar con solo un voto en contra en su proceso de ratificación, el del senador Joseph McCarthy, lo que en retrospectiva constituye un honor, supongo. Como digo, el juez Brennan lo expresó de forma muy simple. Es necesario entender el pulso de la vida por debajo de la versión oficial de los hechos. Se refería a Brennan a los jueces, pero me parece una manera perfecta de resumir lo que los ciudadanos mayoritariamente esperan de los periodistas, ya que no de sus gobernantes. No solo que cumplamos nuestros códigos deontológicos, como ha dicho Ana, como ha dicho Francisco, concepto abstruso para la mayoría de ellos, por lo demás. También y sobre todo que en la batalla de la información estemos con ellos, con los ciudadanos, con los lectores, y no con los poderosos, sean estos gobiernos, empresas o grupos de interés de todo tipo. Es esa una deuda que tenemos con ellos. Quizá lo hayamos dicho así antes, pero los ciudadanos españoles no lo han oído porque esas palabras no se han expresado con suficiente claridad o lo suficientemente alto. Actuar en consecuencia constituye ahora, pues, la exigencia moral, una moral ciudadana y democrática, que quizá un día nos redima a todos de nuestras faltas. Muchas gracias. Todos los Eisenhower para que acompañen a Javier. Muchas gracias. Os ruego a todos que vengáis con mascarilla. Estamos en un sitio cerrado. En cuarto lugar, me gustaría mencionar a Julián Quirós. Julián Quirós es director del ABC y el jurado de la Asociación Eisenhower Fellowship ha decidido nombrarle también para este año y premiarle para este año. Lo va a presentar Juanjo Güemes, Eisenhower Fellow y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa Business School.
Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Manuel. Distinguidos premiados, señoras y señores, en unos tiempos en los que la defensa de la libertad de prensa es tan necesaria como siempre, y en unos tiempos en los que la libertad de prensa, la independencia respecto al poder, el ser consecuentes, es tan difícil como siempre, para mí es un honor presentar a un periodista que puede definirse con 4 palabras: incómodo para el poder. Julián Quirós tiene ya una larguísima trayectoria, prácticamente ha recorrido las redacciones de periódicos de toda España, ha tenido que lidiar con poderes de todos los colores, desde medios de diferentes líneas editoriales, y siempre se ha mantenido fiel a sus convicciones como un periodista incómodo para el poder. Incómodo para el poder significa también fiel a sus lectores y fiel a la sociedad a la que sirve. Así que les pido que le reciban en esta tribuna con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la organización por el honor que me hace de concederme este premio, y además con los compañeros con los que lo comparto, y además en unas jornadas tan importantes como esta. Muchos de mis compañeros se han referido a los fundamentos o los principios de la libertad de información, de publicación, de expresión. Yo voy a referirme a algo un poco más pegado a la coyuntura, a este último año, ¿no? Este reconocimiento coincide con un año de un desafío enorme para las sociedades, para el mundo entero, pero también para la prensa, que duda cabe. Hemos vivido en los medios de comunicación una aceleración fabulosa y muy brusca de la digitalización. Era un fenómeno que lo arrastramos hace más de una década o década y media, pero que clarísimamente se ha acelerado de una forma irreversible y ha provocado además una brecha enorme, digamos, en nuestros soportes tradicionales, que sin la pandemia hubiesen tenido una evolución un poco más lenta. Pero, por otra parte, esta misma pandemia que hemos vivido y que hemos sufrido, pues ha servido también para un fortalecimiento de las marcas tradicionales, del valor de las marcas periodísticas y de sus profesionales. Por lo tanto, una cosa por la otra. No ha sido fácil cumplir esta función, como no lo ha sido a muchísimos colectivos, pero bueno, cada uno sabe de lo suyo. Ese contrapoder del que se hablaba en la presentación, pues no ha sido fácil por el teletrabajo, porque hemos tenido que aprender a trabajar de otra manera, como tantas profesiones, por el confinamiento de la sociedad, por el terror social que vivían las sociedades con tantos muertos y tantos contagiados y tantos hospitalizados, porque han sido sociedades cuyos derechos fundamentales han estado mermados durante un tiempo, y porque la desinformación, la opacidad, los bulos y la propaganda, pues no sé si han campado por sus anchas, pero han tenido un terreno de juego muy libre para expandirse en un tiempo, además, donde ha sido evidente el bloqueo o los bloqueos a la acción de la prensa. Creo que todo esto tiene bastante que ver con la esencia de estos premios. Hay un riesgo en todo este año de desequilibrio en la relación entre la prensa y el poder, por las dificultades que hemos tenido, porque empieza a haber hay mucha más gente al otro lado de la orilla, en los ámbitos, digamos, de la comunicación del poder, que en los ámbitos, que en este lado de orilla, que en el periodismo, por la pérdida de iniciativa que ha supuesto para los medios y para la industria de los medios el control de la agenda pública y de la agenda política. No siempre la hemos tenido, es más, muchas veces no la hemos tenido. Y también por los problemas, por qué no decirlo, los problemas financieros agravados en muchos medios a raíz de la crisis económica que ha ido paralela a la crisis social y sanitaria. Yo digo 3 o 4 cosas, creo que bien relacionadas con los fundamentos de la libertad de información y de publicación,
que son un poco con los que nos movemos en nuestro día a día. Creo que el periodismo consiste en desvelar los conflictos latentes de la sociedad. Esa es mi manera de definirlo y de defenderlo. Pero el poder ahora, muchas veces, en lugar de ocultar como antaño o de reprimir como antaño, lo que hace es enmascarar y manipular. Y el trabajo de los periodistas cambia por este cambio en los usos del poder. Creo también que la labor fundamental, por lo menos en esta época de fulgurante cambio y transición entre el mundo del que venimos y el mundo al que vamos, como digo, el papel fundamental de los medios es disentir, y para mí disentir es buscar las versiones alternativas a los hechos, las versiones alternativas a las versiones oficiales, por así decirlo. Creo que, pese a todo, debemos hacer periodismo, solo periodismo y nada menos que periodismo, ni más ni menos, y a veces no somos capaces de cumplir con nuestro trabajo y a veces vamos mucho más allá del papel que la sociedad nos otorga. Eso depende, por supuesto, de nosotros, pero también depende de los usos democráticos del poder. Creo que la independencia de un medio no empieza en su portada, empieza en su cuenta de resultados y se materializa en su portada. Y, por último, creo que tenemos que ser conscientes de cómo afecta a la libertad de información los cambios, como digo, en los usos del poder moderno de la política, que cada día le dedica más tiempo y más atención a las formas que al fondo, al empaquetado y a la venta de una idea que al contenido, que al fondo de los contenidos. Eso también nos afecta a la hora de vigilar y medir el papel que desempeña el poder. Los ciudadanos cada vez son más tratados como público, como espectadores. El ámbito político cada vez se acerca más al terreno de los medios e incluso intenta que los medios nos comportemos como un agente político y no como un agente informativo. La labor de la prensa creo que es precisamente desmontar las trampas de esos envases y llegar al fondo de la verdad de los hechos. Tenemos que adaptarnos en nuestra manera de vigilar y de informar al cambio que se está produciendo en el espacio público y el uso de las herramientas de comunicación. Y termino con una referencia, y espero que no se moleste nadie, a una obra de ficción. Es El poder del perro de Don Winslow, donde se habla del narcotráfico mexicano. Por eso digo que se entienda que estamos hablando de una obra de ficción, pero creo que es importante para lo que está pasando aquí o para estos 2 días. Decía el narcotraficante Adrián Barrera, en Estados Unidos todo gira en torno a los sistemas. En México todo gira alrededor de las relaciones personales. Lo de México, naturalmente, vale para muchos países. Lo que quiero decir es que son muy importantes los sistemas informativos, los sistemas jurídicos, la calidad de las instituciones, y con esto me despido. Muchas gracias. Rápidamente, por favor, poneos todos la mascarilla, si es posible. Vamos bajando. Es un gran honor anunciar a nuestro quinto premiado, porque aquí se aplica estrictamente la estrofa de Quevedo: no he de callar por más que con el dedo. Silencio avises o amenaces miedo. Es Miguel Otero, presidente de El Nacional de Venezuela y vicepresidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Presenta Diego Solana, Eisenhower Fellow y socio director adjunto de Cremades Calvo Sotelo. Bienvenidos los dos. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Manuel, como Eisenhower, por haber traído
a la memoria, traernos al recuerdo, traer a esta sala el célebre enfrentamiento que mantuvieron Quevedo con el arma afilada de su pluma y el conde duque de Olivares con todo el poder que tenía en aquellos momentos el famoso todopoderoso de aquel siglo de oro. También hemos estado hablando durante 2 días sobre el Estado de Derecho, sobre los límites, el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Me gustaría referirme a la referencia que ha hecho Claudia de Buen, la abogada, nuestra amiga y abogada mexicana Montesquieu. Esa reflexión que hacía el filósofo en el que el poder que no está limitado, el poder que no tiene ningún tipo de cortapisa, siempre tiende a la tiranía y siempre tiende al abuso de poder. Por eso es tan importante un periodismo independiente y un periodismo libre. Y es para mí un gran honor, creo que es un gran honor también para todos los Eisenhower Fellowship, vincular nuestro nombre, vincular la tradición de estos premios con don Miguel Otero. Miguel Otero está ineludiblemente unido al nombre del Nacional, en la trinchera donde más difícil es defender la libertad y donde mayor poder tiene la tiranía. Miguel, es un gran honor, en nombre de todos los Eisenhower Fellowship, muchas gracias por toda tu labor, por ser portavoz de tantos millones de venezolanos que sufren y que nos enteramos de lo que ocurre en Venezuela gracias a ti. Gracias por todo, Miguel. Bueno, es un honor este premio tan importante y también lo esencial que es estar aquí en el World Jurist Association, por lo que les voy a decir. La verdad es que en América Latina, en tantos altibajos, ha habido 3 tipos de dictaduras. La dictadura tradicional, que es el estado de excepción, con todos esos dictadores terribles que ha tenido América Latina, personalistas, regímenes de excepción, cerraban los medios, reprimían arbitrariamente. La dictadura del proletariado, que es la dictadura comunista, cuyo ejemplo es Cuba, y las nuevas dictaduras posmodernas, que son las que tienen que ver con el populismo autoritario. En estas nuevas formas de dictadura, el tema fundamental es que son procesos que van eliminando los valores de la democracia, utilizando precisamente los elementos de la democracia, las leyes, las constituciones, las asambleas constituyentes, los jueces. Todos esos instrumentos son los instrumentos con los cuales ellos van cerrando la ventana de la democracia y restringiendo los mismos valores. En Venezuela, el tema de la libertad de expresión, de la cual casi no queda nada, es un tema que pasa por la elaboración de leyes, por la utilización de los jueces, por elementos que salen del Constitucional, de la Corte Suprema, y han ido cerrando todo. De hecho, con nosotros no han podido. Al final es una demanda de difamación. Es una demanda de difamación porque nosotros publicamos una nota que previamente había salido en el periódico ABC de España, donde se señalaba a Diosdado Cabello como vinculado al narcotráfico por una investigación que hacía un fiscal federal del estado de Nueva York. Esa demanda, por supuesto, no tenía ninguna justificación. Además, fue una nota publicada después que transmitieron las agencias noticiosas y que salió en 80 periódicos del continente. Pero un tiempo posterior, la DEA emitió una orden de captura contra Diosdado Cabello y ofrece actualmente $10 millones de recompensa, lo que quiere decir que estaba siendo investigado, que aquello era cierto, la investigación. De ahí pasa a un juicio civil y dictaminan que debemos pagar, todas las irregularidades
y respeto total al debido proceso, que debemos pagar $13 millones a Diosdado Cabello por indemnización. Pero eso no termina ahí, porque ellos ni siquiera respetan sus propios sistemas legales. El ejército entró con armas largas al edificio del periódico, desalojó a las personas que trabajaban ahí, secretarias, periodistas, con armas largas, y tienen tomado el edificio, se robaron el edificio, sin que el debido proceso camine como tiene que caminar. Por supuesto que es un daño patrimonial muy, muy fuerte, y es el último de los grandes medios venezolanos que se mantenía independiente. Pero todavía nos mantenemos, porque nosotros habíamos migrado a Internet y seguimos teniendo nuestra página web y seguimos informando absolutamente todo con periodistas que valerosamente trabajan en Venezuela. El único que no está en Venezuela soy yo, porque tengo medidas por el juez, pero todos están allá. Todos están allá haciendo su trabajo, arriesgándose a lo que le pueda pasar, y yo estoy seguro que al final nosotros vamos a titular esa página web Venezuela regresa a la democracia. Muchas gracias. Otra vez con rapidez y con mascarilla. Me es muy grato anunciaros un premio que a mí me es muy especialmente querido. Es el premio al periodismo local. No tendría que ser yo el que está aquí para presentarla, para presentar a Teresa, pero lo voy a hacer yo porque quien debía hacerlo, que es Salva Anguix, que fue el premiado del año pasado, por razones profesionales de estas urgentes que tenéis a toda hora, pues ha tenido que ir a Palma de Mallorca, porque había un encuentro entre las comunidades de Baleares y la Comunidad Valenciana. Es Teresa López Parón, delegada del Mundo de Andalucía. Así que seré yo, Teresa, en lugar de ser Salva. Este es el único premio que no concedemos los Eisenhower Fellows. Este premio lo proponen los anteriores premiados. La tradición del periodismo local, como sabéis, en Estados Unidos es extraordinaria, es lo que justifica al final la cohesión de ese país, y nosotros estamos convencidos de que en un país como el nuestro el periodismo local es absolutamente clave. Pues bien, por unanimidad, los anteriores premiados decidieron que había una persona que en los últimos 25 años había pisado todos los charcos. Todos los charcos. Macarena, Mercasevilla, Lopera, el espionaje de las cajas de ahorro, el caso ERA, el fraude de la formación. Teresa fue, por ejemplo, la autora de la información que destapó los contratos irregulares en la delegación de la Junta en Sevilla. Es verdad, no estaba solo, tienes un equipo fenomenal. Creo que hemos tenido algunas personas antes que lo pueden testificar, pero tus compañeros, Teresa, han decidido que hoy eres tú la que representas los valores de cientos y cientos de periodistas locales que en su sitio
humildemente, probablemente sin tanta repercusión como muchos otros, tanta repercusión mediática como muchos otros tenéis, pero que poquito a poquito y con esfuerzo van haciendo España. Teresa, bienvenida. Buenas tardes. Ciertamente no estamos acostumbrados en las ediciones regionales a recibir mucho reconocimiento. Por eso, para mí, significa tanto que la Asociación Española Eisenhower Fellowship haya creado esta categoría específica de sus premios periodísticos para reivindicar el trabajo de la prensa local, de la prensa regional, la que se desgañita todos los días para encontrar un hueco en la paginación de los cabeceras nacionales, ¿no? Reivindicar el periodismo puntilloso es hoy mi tarea. El periodismo puntilloso decía que se hace en la prensa de cercanía, para la que hace falta una gran dosis de perseverancia y también de valentía, porque al fin y al cabo todas esas presiones políticas y esos chantajes económicos que son consustanciales al ejercicio de esta profesión, en lo local, en las distancias cortas, es donde se dan con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Muchas veces hemos sufrido el desdén de quienes piensan que hacer periodismo local y hacerlo, sobre todo en Andalucía, significa estar todo el día sacando vírgenes en cofradías o haciendo costumbrismo debajo de unos farolillos de feria. Bueno, somos los periodistas un poco sacristanes de todos los cultos, decía Manuel Chávez Nogales. Por cierto, Chávez Nogales, que desde Madrid y también después en el exilio desde París y desde Londres, cubrió con impresionante maestría todo lo que había que contar en la Europa de entreguerras, pero había nacido como escritor en Sevilla, poniéndole adjetivos a una ciudad que, según su propia definición, no admite definidores. Él hurgó en sus contradicciones sin condescendencia ni mitificación. Hace casi 25 años, Francisco Rosell, que está aquí presente hoy también, convocó a un grupo reducido de periodistas para fundar la delegación en Sevilla del Mundo de Andalucía. Cabíamos literalmente en un taxi. Pero pronto aquel equipo creció y se abrieron otras ediciones locales en Málaga, Huelva o Almería. Desde sus páginas locales se han escrito algunas crónicas de la ciudad que algún día pasarán también a las antologías, como hoy están ya las de Núñez de Herrera o de Chávez Nogales. Pero también se hizo el mejor periodismo de investigación y se puso el foco en uno de los grandes casos de corrupción que ha sufrido este país. Me refiero al caso ERE, y no fue el único destapado en nuestras páginas, pero sí el que supuso un cambio de paradigma en el funcionamiento de la Administración, de la política e incluso de la justicia. Luego llegaría la crisis económica y el mundo, como otras cabeceras nacionales, realizó un drástico ejercicio de repliegue. A los que inicialmente cabíamos en un taxi, prácticamente nos sobra ahora con un sidecar. Y aún así, seguimos remando a diario, intentando hasta estar a la altura del legado que hemos recibido. Déjenme aprovechar este acto para recordarles a quienes toman las decisiones en las empresas, en las grandes empresas periodísticas, que el periodismo sobre el terreno no es subir a la web un vídeo compartido en las redes sociales por un espontáneo sin las mínimas credenciales. Ni siquiera se puede hacer buen periodismo enviando a un enviado especial que escriba una crónica de emergencia, porque en la mayoría de las ocasiones ese enviado apenas está en su destino unas horas, la suficiente para buscar un testimonio que responda bien a sus propios prejuicios. Carece, por tanto, del contexto y de la mínima memoria colectiva que exige un trabajo periodístico que huya precisamente del folclorismo, ese sí, de usar y tirar. Escribió Walt Whitman que el derecho a expresarte es más que un derecho, es casi un deber. Y decía también Teresa de Jesús que no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con un gran amor. Gracias de nuevo a la Asociación Española Eisenhower Fellowship
por defender a los miembros de esa tropa que conforma el periodismo de cercanías. De ellos es este premio. Muchas gracias. Acercaos, por favor, con mascarilla. Hay una persona a la que alrededor de 45 millones de españoles reconocen todas las noches, desde luego en mi casa. Una persona, además, y no me resisto a decirlo, con la que con mi hijo tercero, yo tengo 4, y el tercero, con el que no comparto muchas de las opiniones políticas, sí comparto, en cambio, sus razonamientos respecto a esta persona. Dice, papá, ese sí que los tiene bien puestos. Esta persona es Vicente Vallés, periodista de televisión. Enhorabuena, Vicente. Presenta Javier Arroyo, Eisenhower Fellow y fundador de SmartTIC. Y me gustaría invitar no solo a Vicente, sino a Ángeles y a Daniel. ¿Dónde está Daniel? Un aplauso para los tres. Vicente Vallés, periodista madrileño, presentador de televisión desde hace más de 2 décadas y desde el 2011 en Antena 3 Televisión. Especializado en información política nacional, ha sido el moderador de 4 debates a nivel nacional, electorales en televisión, y ha escrito varios libros sobre esta temática, como el de las claves de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso, en el imaginario español, su cara está siempre asociada a la seriedad y objetividad en el análisis político, que no suele complacer a los aludidos en sus comentarios. Ha marcado un estilo con sus editoriales en los telediarios y es ahí donde condensa la actualidad política del día en una opinión que siempre sustenta en datos, que huye de la estridencia, aunque no signifique en absoluto que suscite indiferencia. Como bien saben los seguidores de las redes sociales, donde algunas de sus intervenciones suyas se hacen virales, en su caso, por buenas razones. En su dilatada carrera profesional ha sido merecedor de numerosos premios y reconocimientos públicos. Es para mí un honor, en nombre de los Eisenhower Fellows españoles, otorgarle este premio. Enhorabuena, Vicente. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación Eisenhower, a los miembros del jurado por su generosidad. Quiero también trasladar mi agradecimiento a todos los compañeros de Antena 3 Noticias, a mi familia también, tengo aquí a 2 de sus miembros, a mi hijo Daniel pequeño, a Ángeles, a mis padres, a mis otros hijos que no pueden estar aquí por falta de espacio. Y
Bueno, ya se ha glosado suficientemente, creo, con las intervenciones anteriores, las bondades de la primera enmienda y de lo que eso significa para específicamente nuestro mundo, el mundo de los periodistas. Pero voy a hacer algo que también ha hecho antes Juan Luis Cebrián, que es recordar una historia personal que se inicia precisamente a finales de los años 50, durante la presidencia de Eisenhower. Yo no había nacido, yo nací el año en que mataron a Kennedy, que supongo que eso imprime carácter también en esta profesión, pero en esos últimos años 50, primeros 60, mi madre, que era muy jovencita entonces, procedía de una familia muy humilde, tuvo una gran suerte, que fue trabajar con varias familias americanas que habían sido destinadas a la base de Torrejón de Ardoz. Trabajó como empleada de hogar para estas familias, en concreto para un matrimonio muy joven en aquella época, compuesto por Charles y Patty McCrea. La trataron no como una empleada, sino como una hermana, y mantuvieron la amistad a través de los años después de que ellos volvieran a Estados Unidos. Años después, volvieron para pasar una Navidad en mi casa y antes de marcharse de vuelta a Estados Unidos me preguntaron, yo tenía 10 años, me preguntaron si me gustaría ir en verano para pasar el verano con ellos en Estados Unidos. Imagínense lo que eso suponía para un niño de 10 años en 1974. Pues allí fui en el verano del año 74 y bueno, pasé un verano fantástico, aprendí muchísimo. Mi vuelo de vuelta a España estaba programado para el día 9 de agosto de 1974. 9 de agosto. Ese día, seguramente algunos lo recordarán, fue el día en el que dimitió Richard Nixon. La dimisión se hizo ejecutiva a las 12 del mediodía, como marcaba la norma. Yo tenía mi vuelo por la tarde, de manera que en torno a las 5 de la tarde, Carlos y Patty, le digo Carlos porque a él le gustaba que le llamara Carlos por su nombre en español, Carlos y Patty me llevaron hacia el aeropuerto Kennedy para coger mi vuelo para España. Y me preguntó Carlos si yo sabía lo que había pasado ese día. Le dije que no. Y me dijo, ha dimitido el presidente de Estados Unidos. Me lo dijo en inglés, yo le dije, no conozco ese verbo to resign. Me lo explicó, bueno, entendí lo que pude y en ese momento hice la que yo considero que es la primera pregunta periodística que yo hice en mi vida. Tenía 10 años, digamos que es un momento iniciático del periodismo, de mi vocación periodística. Le pregunté por qué ha tenido que dimitir el presidente de Estados Unidos. Él me dijo, bueno, te voy a hacer una explicación, pero seguramente no la vas a entender ahora porque eres muy joven, pero recuérdala, porque seguramente cuando seas mayor lo entenderás. Me dijo, a los americanos no nos gusta que nos engañen. Él había votado a Nixon. Me dijo también que para ellos era muy importante que los periodistas contaran las noticias y que precisamente contando las noticias había ocurrido aquello. Efectivamente, en aquel momento no entendí a lo que se refería. Él me lo dijo sabiendo que en España todavía vivíamos en una dictadura y que con el paso de los años, cuando eso terminara, porque terminaría, como efecto terminó, lo entendería. Crecí, llegué a la universidad y tuve siempre en mi cabeza aquella frase de Carlos. Hubo un momento en que tuve la suerte, como creo que casi todo el mundo, de ver la película Todos los hombres del presidente, que narra la historia de aquellos dos grandes periodistas, Woodward y Bernstein, en el caso Watergate. Y hay una escena justo al final de la película en la que los dos periodistas creen tener ya el dato definitivo para involucrar al presidente Nixon en el caso Watergate. Aunque son las 2 de la madrugada, creen que se lo tienen que contar a su mítico director, Ben Bradley. Van a su casa, le sacan de la casa, lo llevan al jardín porque pensaban que había micrófonos en la casa de todos los periodistas y le cuentan aquello que acaban de conocer. El director les mira muy serio y les dice, sé que habéis trabajado mucho, que estáis muy cansados, id a casa, daos una ducha caliente, descansad 15 minutos y a trabajar. A trabajar porque está en riesgo el futuro del país, está en riesgo la libertad de prensa, está en riesgo la primera enmienda. Aquella fue la primera vez que yo escuché hablar de la primera enmienda. Por supuesto, me informé de lo que significaba la primera enmienda y desde entonces me la he creído. Al creérmela, como todos los compañeros que han recibido este premio, pues hemos tenido nuestros problemas a lo largo del ejercicio de esa primera enmienda trasladada a España. Pero creo que es un orgullo para todos saber que eso existe, que eso se ha extendido a otros países democráticos y que también en España disfrutamos de artículos constitucionales que permiten el ejercicio de la libertad de prensa. Creo que, ya digo, fue un momento iniciático,
y que para mí es hoy un orgullo muy grande recibir un premio precisamente con ese título de la primera enmienda, que se lo quiero dedicar a Charles y Patty McCrea allá donde estén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Hace año y medio nos dejaba un periodista de raza. Así que cuando llegó el momento de evaluar qué personas merecían el premio, este periodista de raza apareció uno de los primeros. Es David Gistau Retes, periodista español fallecido en febrero del año 2020. Le presenta otra vez Javier Arroyo y va a recoger el premio en su nombre su viuda Romy. No veo, pero debe andar por ahí. Romy, por favor, acércate. Muchas gracias. De David Gistau se ha dicho todo. Y ese se ha dicho todo da una idea perfecta de cómo era, porque es difícil encontrar en el periodismo español a alguien que haya suscitado tantos y variados elogios de un columnista. Por otra parte, tan distinto. Por valiente, por ejemplo, cuando valentía era no dejarse llevar por el ruido y la corriente. No se ponía delante de un ordenador a elegir un asunto que supiera que le iba a granjear simpatías fáciles. No era de los que se apuntaba a una trinchera cuando en un país crecientemente polarizado, ese es quizás el camino más sencillo y más corto hacia el éxito. No se sentaba con una idea preconcebida y ajustaba la realidad a sus prejuicios. Y podía hacerlo, porque aunque con muchos amigos en la profesión, se negó a vivir en una burbuja y hay quien le recuerda en los mítines políticos hablando con los montadores de escenarios. Esa tribu de camisetas de rock and roll con la que él se sentía también identificado. Pero sobre todo, sus columnas transmitían lo que era él como persona. Voy a citar a un amigo, no columnista, pero cantante de rock, el Loco, Loquillo. Loquillo, dijo él, lo sentías a tu lado, sabías que podías recurrir a él y que no te fallaría. Su código de conducta, sus valores, sus modales, su presencia eran de otro tiempo. Lo cito así porque esa frase, redactada de muchas maneras, ha salido en varios artículos que le han dedicado. Y esos valores le llevaban a admirar y aprender de los maestros, como umbral, y a saber apadrinar a la vez a los más jóvenes que recuerdan su generosidad. David Gistau, nacido en 1970, trabajó de corresponsal en Afganistán, también trabajó en Argentina, donde tuvo la enorme suerte de conocer a Romina, que hoy recoge el premio, madre de sus 4 hijos. Autor de varios libros, fue columnista de La Razón, el ABC y El Mundo. Nunca optó por el sentimentalismo más fácil, pero alguna vez sí que hizo felices concesiones, como cuando escribió que al ser padre se sentía obligado a vivir 25 años más. Termino. El destino no estuvo de su parte. Todos sus amigos y la profesión en general sí lo estarán para siempre con él. Es un honor
entregar este premio a Eisenhower a su viuda, Romina, valiente como David, capaz de mantener en alto sus valores. Enhorabuena. Muchas gracias, Javier. Qué presentación. Bueno, voy a ser muy breve, simplemente decir que estoy muy agradecida, emocionada y feliz por este reconocimiento. Mi recuerdo del David periodista es el de un hombre que se construyó ejerciendo la libertad de expresión con una profundidad valiente. Esa profundidad lo metía en problemas y esa misma profundidad lo sacaba de ellos. Ejerció la parte más divertida y salvaje del periodismo. Como lo hizo con independencia y honestidad, recibió por eso el respeto de la profesión. A veces nos olvidamos constantemente de algo que David decía y lo decían sus colegas. La libertad de expresión es un derecho a menudo desagradable. Es el derecho a que nos digan cosas con las que no estamos de acuerdo, no el derecho a que nos den la razón. Y aunque no es infinita, esa libertad de expresión debe de ponerse en valor porque hace funcionar la democracia. Este premio reconoce su importancia y para mí y mis hijos es un honor que haya recaído... Perdón. Gracias. Es un honor que haya recaído en nuestro y vuestro David Gistau. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Subís con la mascarilla, todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Es un gran honor para mí y este es presentar a la última persona premiada por la Fundación Eisenhower Fellowship. Tendría que volver a mencionar a Quevedo. Me gustaría mencionar a Cristiana Chamorro Barrios, editora de La Prensa en Nicaragua, la persona que desde hace tantísimo tiempo defiende la libertad de expresión en su país, como la defendió su padre, hasta el punto de que hoy no puede estar aquí, entre otras cosas porque está confinada en su casa. Por eso recoge el premio en su lugar Jorge Canawati, periodista hondureño y presidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Presenta mi amigo Pedro Laín, Eisenhower Fellow y fundador y presidente de Class Management. Jorge. Gracias, Manolo. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Realmente es un honor y un privilegio hoy presentar el premio de la Fundación Eisenhower del capítulo de España por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos a Cristina Chamorro. Como ha comentado Manuel, es el paradigma de la libertad de expresión. Fue editora del diario La Prensa a los 35 años. En este momento es vicepresidenta del diario La Prensa en Nicaragua, el más gran periódico de la nación, y es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión. Ha dedicado ella toda su vida a la libertad de expresión e incluso su familia, como ha comentado también Manolo, su padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado en la dictadura de Somoza. Su madre, Violeta Barrios de Chamorro, fue presidenta de Nicaragua
y ella en este momento está desde el 2 de junio retenida en arresto domiciliario en su casa y no puede presentarse a las elecciones de noviembre para la cual es precandidata. Creo que es un honor de todos nosotros presentar este premio y me alegrará que todos le rindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Recibo este premio como admirador de nuestra colega y periodista y columnista nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa de Managua, también en su calidad de precandidata presidencial desde enero pasado, cuando decidió postularse a las elecciones generales de noviembre próximo. Como saben, su gran pecado fue postularse a un cargo democrático en un país autoritario. Y por ello, desde el 2 de junio pasado, desde que despuntaba en las encuestas de popularidad, el régimen del presidente Daniel Ortega la encarceló sin orden judicial y sin que existiera ningún delito flagrante. Hoy ella, así como otros 4 precandidatos presidenciales y 15 líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil, pagan cárcel en su domicilio. Solamente en una ocasión se le ha permitido ver a su abogada, defensora, por 30 minutos. Nuestro trabajo en la Sociedad Interamericana de Prensa siempre ha estado ligado en su familia. Uno de nuestros socios más importantes fue su padre, el mártir del periodismo nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978 por otra dictadura, la de Anastasio Somoza. También hemos trabajado codo a codo con su madre, Violeta Barrios de Chamorro, durante su época como directora de La Prensa y luego como presidenta de Nicaragua. Cristiana siempre defendió los ideales de los derechos humanos y la libertad de expresión de los nicaragüenses y lo hizo con firmeza. Uno de sus últimos actos antes de ser encarcelada fue la de cerrar las operaciones de la fundación que lleva el nombre de su madre para evitar la persecución del gobierno contra todas las organizaciones que defienden la libertad y los derechos humanos. Al recibir su premio y desde este foro, como Sociedad Interamericana de Prensa, levantamos la voz para que el régimen de Ortega deje de perseguir a los críticos, libere a Cristiana y a los demás presos políticos y celebre elecciones libres. Muchísimas gracias. ¿Podéis subir, por favor, con mascarilla? No lo sabemos hacer mejor. No sabemos poner de otra manera todo nuestro corazón para honrar a las personas que lo merecen. Nuestro país no es muy dado a honrar a las personas que lo merecen. Por lo tanto, estos actos tienen un significado muy especial y de máxima emoción. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta casi hora y 20 y pico minutos. Muchísimas gracias a la organización, porque somos conscientes de que nos hemos pasado unos minutitos. Os voy a pedir a todos los premiados que subáis en cuanto acabe de hablar con mascarilla para hacernos una foto todos los premiados y que los Eisenhower se pongan en el suelo, por favor, si no nos salimos todos. También tiene un sentido.
y que os quedéis después para la clausura del Congreso, que va a ser dentro de un momento. Y me gustaría acabar volviendo por donde empecé, una y otra vez, y que os lo metáis todos aquí. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la frente y a la boca, silencio avises o amenaces miedo. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el año que viene. ¿Podéis subir todos los premiados, por favor, y los Eisenhower?